Bueno, viendo que están todos, veo que están todos, vamos a empezar. A ver, alguien me está preguntando algo. Bueno, respecto a los que no se pudieron anotar, no hay problema. Yo les decía recién a uno de los compañeros que me preguntaba, tienen el link está habilitado para acceso para cualquiera que lo tenga, así que acceden sin problema. Después deberían regularizar en el segundo llamado la inscripción formal, ¿no? Una vez pasada esa etapa, ahí sí, obviamente, quedarán dentro de la cursada los que estén anotados, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta respecto de eso? ¿No? Bien. Bueno. Vamos a empezar un poquito a hablar de la materia en sí mismo. Bueno, esta materia Redes 2A trata de focalizar el funcionamiento de dispositivos de red que tienen o centran su trabajo en lo que es la capa 2 del modelo de referencia OSI, ¿sí? Recuerden que cuando se ha estudiado en redes 1A el funcionamiento de las redes, ¿no? Se intentó explicar cómo funciona, cómo se organizan las redes, se tuvo en cuenta un modelo de referencia que de alguna manera organiza las funcionalidades de la red. Y la organizaba en 7 capas de manera teórica, sabiendo que después, dependiendo de cómo se implementaban las funciones de esas 7 capas, en realidad la división de capas este, es distinto, ¿no? No tenemos claramente dividido en 7 capas, sino que vamos a encontrar la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es centrar ahora en redes 2A la atención en funcionalidades de lo que sería la capa 1 o 2 del modelo OSI, o la capa de enlace de datos en lo que llamamos el modelo TCP/IP, ¿sí? Cuando tengan dudas me interrumpen, me hacen la consulta. A veces no llego a ver el chat si me preguntan, me paran abren el micrófono y me paran. Entonces les decía que la idea es centrar la atención de las funcionalidades de la red en lo que sería la capa 2 del modelo OSI, fundamentalmente, ¿no? Entonces vamos a hablar en principio de cuestiones de diseño, después particularidades de los dispositivos de capa 2, ¿sí? Ese dispositivo va a ser el switch, como caso particular, o como otra alternativa, digamos, de lo que sería funcionalidades de capa 2, tenemos a los puntos de acceso inalámbricos. La idea que entonces vamos a centrar la atención en eso y la cursada de manera presencial normalmente consta de 2 parciales y la preparación de 2 trabajos. Uno que es práctico con un laboratorio, ¿sí? Que lo tomamos al final de la cursada, y otro trabajo que sería la presentación de digamos, una tarea un trabajo de investigación de mercado de los fabricantes de estos tipos de dispositivos. Esa última preparación posiblemente no la hagamos. Vamos a ver un poquito cómo desarrollamos la cursada, por la dificultad que tenemos de estar de manera remota, y por ahí se podría llegar a complejizar la búsqueda de información o incluso la presentación. Si bien, digamos, no es imposible, por ahí incluso no nos dan los tiempos con todo lo otro para poder hacerlo. Lo voy a evaluar de acá a un par de clases. En cuanto a el trabajo práctico, la idea es que ustedes vayan este, haciendo las prácticas que se van presentando a medida que avanzamos en la teoría, para prepararse en ese laboratorio final que les voy a pedir que resuelvan y sepan explicar, ¿no? Eso es individual, y digamos,
lo hacemos así, si nos dan los tiempos y vemos bien cuántos somos, lo hacemos uno a uno, ¿no? Vamos, les voy dando un espacio de tiempo a cada uno, y la idea es que en ese espacio de tiempo puedan resolver la tarea y explicarla. En cuanto a los parciales, bueno, salvo que haya una indicación diferente a la que hubo en el primer cuatrimestre, la idea es que eh, se va a hacer un integrador final de manera presencial, ¿sí? Entiendo que le ha pasado con todas las materias lo mismo. Bien, ¿alguna duda con la organización? Profesor, ¿qué tal? José Montivero. ¿Cómo te va? Eh, Bien, todo bien. Por el tema esto de las evaluaciones, que hace poco salió, habían mandado una resolución nueva donde en las materias que se podían evaluar de forma remota, que no hacía falta por ahí una práctica presencial o ese tipo de cosas, se iban a poder rendir de forma virtual. ¿Esta no entraría dentro de ese plan, digamos? Mira, no, la verdad que no es lo que me bajaron a mí, realmente. Voy a consultar. ¿Vos la viste dentro de la universidad o lo viste digamos, de conocimiento público, esa No, noticia? no, fue una circular de la universidad Sí, con lo pasaron. respecto al transcurso del segundo cuatrimestre, digamos. Bueno, Sí, fue un mail institucional que mandó del departamento. bueno, a lo mejor me lo perdí, me lo pasé por alto en algún mail y demás. Lo voy a averiguar, a ver que si hay algún cambio lo adaptamos, digamos, obviamente lo cumplimos. ¿Eh? Ok, Obviamente tendremos que ver la forma, ¿no? Porque no es tan sencillo por ahí evaluar a distancia, por el tema de por ahí estar, digamos, por la posibilidad que tiene cada uno estar por ahí conectado, por otro lado, con información que debería saberse, como se sabe en un examen normal, ¿no? Que está uno con su conocimiento solo, digamos. Pero lo averiguo a ver cómo es el sistema y si hay que hacerlo de esa manera, lo hacemos, no hay problema. ok. Voy a anotármelo acá para no olvidarme. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, bueno, entonces empezamos un poco a ver la parte teórica. Como les decía, la idea es que vamos a focalizar la atención en las funcionalidades de dispositivos que trabajan centrados en lo definido para lo que es la capa de enlace de datos, la capa 2 del modelo OSI, ¿no? ¿Alguno recuerda eh, qué cuestiones estaban relacionadas con la capa de enlace de datos en una red? Ustedes Enlace de vieron, datos, sí, teníamos, estaba lo que era la parte de Ethernet, protocolo Ethernet, bien, por ejemplo. bien, perfecto, bien, bien. Vayamos tirando palabras claves relacionadas a la capa 2. Ethernet, ¿qué se acuerdan de Ethernet? Utilizaba MAC address, ¿no? Claro, bien, bien. Hay un direccionamiento, ¿no? Las MAC address, justamente address es dirección, ¿no? Dirección MAC. MAC es medio access control, ¿no? Control de acceso al medio, ¿no? Son direcciones llamadas de esa manera. Y esa dirección justamente son las que van a acompañar o van a tener asociados cada dispositivo que se conecta a una red Ethernet, ¿no? Otras redes digamos, que trabajan en capa 2 también tienen MAC address, las redes del tipo Token Ring, es otro protocolo, digamos, de otro mundo, ¿no? No es el que habitualmente se usa hoy en día, pero también es un protocolo de capa 2, ¿sí? Entonces, básicamente en capa 2 se define un direccionamiento físico de los equipos, ¿no? La MAC address es una dirección física que tiene el equipo, los equipos conectados a una red. Ethernet puntualmente lo utiliza de alguna manera, ya vamos a profundizar un poquito más adelante. Token Ring, como les decía, también lo usa, pero de otra manera. Pero básicamente lo que se trata de tener es una identificación de cada equipo, ¿no? Y esa es la MAC address. ¿Qué otra cosa recuerdan de capa de enlace de datos?
o de Ethernet. Que en capa 3 era un paquete de datos, se definía paquete de datos, y en capa 2 era trama, ¿no? Muy bien, muy Estoy bien, equivocado. perfecto, no, perfecto. Trama o frame, a veces se dice frame porque es la Sí. traducción, ¿no? Perfecto, o sea, la unidad de información, cuando yo pienso en la capa de enlace de datos, es la trama, ¿sí? Y la trama involucra información que le sirve a la capa de enlace de datos, a la capa 2, ¿sí? Que lo llamamos, que digamos que está en la parte del header de la trama, y el resto que para la capa 2 es datos, ¿sí? Entonces, dentro de ese campo datos de la trama, ahí viene el paquete, ¿está bien? Entonces depende de dónde uno se para, justamente esa es la idea del modelo de referencia, ¿no? Poder discriminar o diferenciar funciones en una red para uno centrar la atención en esa función, ¿sí? Y poder olvidarse por el momento del resto. Entonces, cuando hablamos de capa 3, nos centramos en todo lo que sucede con el paquete en una red, ¿sí? Y los dispositivos que saben manipular paquetes, que son los routers. Y cuando hablamos de capa 2, hablamos entonces de centrar la atención en las tramas, en los frames, ¿sí? Y los dispositivos que van a poder manipular o atender esos frames, ¿no? Que como les decía al pasar, son, hablando de una red este, típica, cableada, con cable de cobre, cable de fibra, son los switches, ¿sí? Entonces los switches son los dispositivos de red que decimos que trabajan en capa 2. Obviamente, como vamos a ir estudiando, tienen otras funciones adicionales, ¿sí? Pero particularmente nacieron para cumplir las funciones y aprovechar, ¿no?, las características de la capa 2. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos con los switches es que los switches van a procesar estas tramas y a partir de la información que traiga la trama, en ese header que les comentaba, los va a poder encaminar por las diferentes interfaces que pudiera tener ese dispositivo. Cuando hablamos de ese procesamiento y encaminarlo por algún lado, hablamos o decimos que el switch está conmutando, ¿no? Entonces el switch conmuta tramas. ¿Mm? Bueno, vamos a ver entonces la importancia o la particularidad que tenemos en las redes con switches, ¿sí? Recuerden, ¿no?, los iconos, los gráficos que tenemos para representar a los diferentes dispositivos en una red. Acá tenemos ¿están viendo el mouse, no? ¿El mouse lo Sí, ven? se ve. Sí, Bien, sí, perfecto, perfecto. Entonces por acá que tenemos un router, lo representamos de una forma circular, digamos. Acá tenemos los switches representados de esta otra manera. Después, cuando uno estudia el switch y en realidad le incorpora funciones, puede ser que el switch modifique su representación. Pero a priori, acá tenemos unos cuantos switches, ¿sí? Y tenemos routers, ¿está bien? Después tenemos los usuarios con dispositivos de usuarios que se conectan a la red, ¿no? Lo que a veces llamamos end system, sistemas finales o host, que se conectan a la red y son los usuarios de la red. Entonces, estos son los dispositivos de red, los llamamos a los dispositivos que conforman o arman la red, ¿no? Los switches, los routers. Y el resto son los sistemas finales, los hosts, los dispositivos de los usuarios de la red, ¿no?, de los servicios de la red. ¿Está bien? Entonces, lo que se trata de mostrar acá inicialmente es cuestiones que tienen que ver con diseñar una red LAN, ¿no? ¿Se acuerdan qué era LAN? Una red de área local. Exacto, red de área local. Y básicamente podemos claramente definir lo que es una LAN. No, ¿qué es un área local? No, pero típicamente, ¿por qué? Porque no está definido precisamente. Un área local es un área donde las tecnologías utilizadas para una red donde usuarios comparten información define un determinado alcance. Típicamente Ethernet, ¿no? Ethernet puro o inicial, digamos, el básico Ethernet definía alcances de hasta 100 metros. Entonces,
100 metros era una red LAN en ese primer entonces. A medida que aparecieron dispositivos que fueron mejorando la performance de la red, ¿sí? Permitieron extender esa tecnología. Bueno, la LAN en realidad se fue ampliando, ¿sí? Pero típicamente el concepto de LAN quedó para lugares donde se puede compartir información con usuarios con la misma tecnología. Entonces, si acá tenemos una Ethernet extendida, bueno, esto sería una red LAN. Si a la vez le pudimos extender a través de Ethernet hacia otro sector, bueno, todo esto es una red LAN, ¿no? Una red de área local. ¿Se entiende un poco la idea? O sea, no está estrictamente definida una Pregunta, LAN. Sí. ¿podríamos decir que una red LAN es una red en la que están vinculados los dispositivos por medios físicos, ya sea tanto por cable o por wireless o sea? Sí, digamos, está bien, pero no es tampoco demasiado estricto, porque imagínense que acá en rojo tienen una indicación de un enlace, un vínculo, ¿sí? Que típicamente se utiliza para conexiones WAN. Y también hay un enlace físico, ¿no? Hay una conexión física. El concepto de LAN y WAN tenía que ver con eso, con el hecho de poder utilizar tecnologías que permiten interconectar usuarios de manera cercana y compartir rápidamente o fácilmente información con aquellos que requieren otro tipo de tecnología para largas distancias que normalmente tenían baja velocidad o inicialmente, digamos, tenían baja posibilidad de velocidad y por lo tanto la transferencia de datos no era tan sencilla, tan fácil, tan fluida o de grandes volúmenes. ¿Está bien? Entonces, el concepto de WAN y LAN nació así. La realidad es que hoy en día una red de Ethernet montada en una tecnología de transporte del tipo DWDM sobre fibra óptica puede alcanzar varios kilómetros, ¿no? Podemos tener 200 kilómetros, por ejemplo, y usando Ethernet. ¿Está bien? Entonces, el concepto de LAN ahí se podría llegar a modificar, ¿sí? Entonces, típicamente la LAN hoy, ¿qué es? Es la red que se conforma dentro de un campus, ¿sí? Este, y compartiendo una misma tecnología, ¿está bien? Acá este router simboliza que pasamos de una tecnología Ethernet, por ejemplo, de una LAN a una WAN, ¿sí? Con este otro vínculo indicado de esta manera. Típicamente un router hacía esa traducción de tecnología entre LAN y WAN, ¿sí? Como le decía antes, ya eso se cambió y no está tan clara la limitación, ¿sí? Típicamente ahora lo atribuimos a la red que administra alguien que está dentro de un determinado entorno, que puede ser un mismo edificio, un piso, eh, un campus, ¿se entiende? ¿Quedó claro? ¿Queda claro? ¿Se confunde la idea? Sí, es No, más está bien, un está bien. concepto geográfico. ¿Cómo? Perdón. Como que es más un concepto Sí, geográfico. sí. Sí, es más un concepto geográfico, sí. Bien. Entonces, en realidad, una vez que tenemos una red con switches, típicamente dentro de un campus, como le decía, ¿no? Conformando una red LAN, lo que tenemos que apuntar es a tener un diseño apropiado para que tener la mejor performance, ¿no? El mejor rendimiento de esa red LAN. Y el mejor rendimiento lo tenemos en un diseño, en una arquitectura de capas jerárquicas de dispositivos de red, ¿no? De dispositivos que permiten constituir la red, que es, como decíamos, centrada, digamos, particularmente en nuestro curso, serían switches, ¿no? Que es lo que vemos acá. El concepto de diseño de capas jerárquicas también lo tenemos con routers. O sea, si esto lo llevamos a lo que sería la red de un proveedor de servicios de Internet, que puede tener alcance a nivel país, seguramente esa interconexión la lleva adelante a través de routers. Y ese proveedor de servicio también arma una red con un diseño jerárquico, con una topología respetando una arquitectura jerárquica de capas, como vemos acá, ¿no? Donde hay un núcleo de la red, una capa llamada de distribución o agregación, ¿sí? Y una capa de acceso.
¿Por qué? Porque así como en el modelo OSI uno dividía las funciones y las reglas que son necesarias para poder trabajar en una red, funcionar en un dispositivo de una red, a nivel diseño también cada una de estas capas tiene un sentido, ¿no? Tiene la idea de una función, ¿sí? Entonces vemos acá, ¿no? A la izquierda vemos la explicación de lo que es cada capa. Fíjense, la capa de acceso, ¿cuál es la idea? Justamente dar acceso a los usuarios de la red. O sea, en definitiva, lo que estamos armando es algo para que usuarios puedan obtener un beneficio de servicios que pueden estar alojados en la red, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los usuarios? Y la persona que tiene una PC o un teléfono IP, un teléfono que puede enviar datos por una red del tipo Ethernet, una impresora, servidores que acá no veo, ¿no? Donde hay un servidor de correo electrónico, un servidor web, alguna base de datos, ¿está bien? Entonces, esos son todos dispositivos que acceden a la red. Entonces, los dispositivos que permiten ese acceso son los llamados equipos de la capa de acceso. Típicamente son los switches, ¿sí? Acá habla de puentes. Los puentes son los llamados bridge, ¿no? Otro tipo de dispositivo que fueron anteriores a los switches, donde el modo de funcionamiento es similar al switch, pero lo hacía todo desde el punto de vista a través de software y no de hardware como lo hacen los switches, ¿sí? Los switches hacen todo un procesamiento por hardware en lugar de los bridges que lo hacen por software. Anterior a estos dos equipos, switches y bridge o puentes, teníamos los hubs, ¿no? Que también va a interpretar la capa 2 de otra manera, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya por nivel por la función, digamos, por la forma en que funciona en una red Ethernet y por los costos, ya, digamos, ya no se ven prácticamente los hubs, ¿no? Los switches y los bridges son de mejor rendimiento y ya son muy económicos, comparables a los hubs, por lo tanto ya no se encuentran más hubs. Acá no está representado, pero también tenemos los llamados puntos de acceso inalámbrico, ¿no? Los access point, puntos de acceso inalámbrico, que esos también funcionan como dispositivos de capa 2, como les decía, y dan acceso a usuarios, ¿no? Desde un celular con Wi-Fi, yo accedo a través de un access point, y ese access point estará vinculado a algún otro dispositivo de red para poder traficar a cualquier otro punto. Y podría haber algún caso donde también tenemos algún router que permite acceder a la red, donde, por ejemplo, un usuario que trabaja en la calle, ¿no? Un usuario móvil de una empresa, necesita transferir o enviar correos a la empresa, se conecta, o desde su casa, ¿no? Se conecta a la red entrando por un router, ¿no? Un equipo que de alguna manera delimita los dominios de broadcast, ¿no? Donde está conectado ese usuario y la red de la empresa donde están los servicios que quiere acceder. Bien. Recién al pasar les hablé del broadcast. ¿Se acuerdan que era eso? Claro, o sea, el broadcast en sí es un mensaje de un equipo a todos los equipos que pudiera haber en su dominio, ¿no? En este caso estamos hablando en capa 2, es una trama, ¿sí? Emitida por un dispositivo que tiene el sentido de querer enviarse a todos los equipos de esa misma red. En ese caso la red son todos los dispositivos que estén conectados sobre la misma red LAN, la misma tecnología por la cual definimos esa red LAN. Por ejemplo, acá, si estos son todos switches Ethernet, ¿sí? Todo esto es un dominio de broadcast. O sea, si uno de estos dispositivos envía un mensaje identificado como mensaje a todos los equipos, bueno, va a pasar por todos los enlaces y va a poder llegar a todos los equipos, ¿sí? Todos estos dispositivos, al ser equipos de
digamos, que trabajan en la capa 2, interpretan que ese es un mensaje de broadcast, están preparados para interpretar que ese es un mensaje de broadcast de capa 2. ¿Sí? ¿Alguno recuerda cómo se identificaba un mensaje de broadcast en capa 2? O sea, ¿qué manera de reconocerlo tengo? Tenía toda la dirección, eran todas Fs. Todas Fs. O sea, Exe. claro, nosotros las direcciones en capa 2 las representamos con caracteres hexadecimales, ¿no? Entonces, en realidad, si lo vemos en binario, en el campo dirección de destino, los bits están todos en 1. ¿Sí? Si recuerdan, en capa 3 pasa lo mismo. Cuando los bits están todos en unos en la dirección, ese es el broadcast, pero de la capa 3. ¿No? En el caso de capa 3, nosotros la dirección la identificamos con 255, 255, 255, 255. Lo representamos con 4 campos decimales, ¿no? Bueno, en capa 2 ahora son todas Fs. Bien, entonces, de vuelta, de esa manera se especifica que en Ethernet es un mensaje enviado a todos los dispositivos en esa misma red. ¿Mm? Por lo tanto, todos estos dispositivos que trabajan en capa 2, interpretan capa 2, reenvían ese mensaje por todos sus vínculos para que pueda llegar a todos los dispositivos conectados. ¿Sí? Una consulta. En este caso, entre, por ejemplo, la capa de distribución y la de acceso, veo que la conexión entre switch está hecha por línea punteada. ¿Qué tipo de conexión es esa? Bueno, eso vamos a agregarlo más adelante. Por ahora no le dé mucha bolilla, Ok. pero vamos a hablar un poco de qué opciones o qué cuestiones podemos llegar a encontrar acá. Básicamente, ¿por qué? Porque fíjense que acá tenemos varios usuarios conectados a un mismo equipo y de ahí saldría en principio un solo vínculo, ¿sí? Que debería ser capaz de Pero, manejar todo el tráfico, ¿no? De todos los usuarios. claro. ¿Está bien? Entonces va a haber alternativas que vamos a ir viendo. Por otro lado, vamos a ver que después a esa gran red LAN que estamos viendo acá, si esos broadcasts, si esos broadcasts, ¿sí? Imagínense que todos los dispositivos que tenemos acá, que pueden ser unos cuantos, todos emiten broadcasts. Bueno, esto puede ser una gran inundación de mensajes de broadcast que en algún momento pueden llegar a interrumpir permanentemente algún dispositivo. ¿Sí? Entonces, la idea es que no puedo tener una red Ethernet o una red LAN, todo lo grande que se me ocurre. ¿Sí? Por eso aparecen los routers, para delimitar los broadcasts, ¿no? Las redes LAN, digamos. ¿Se entiende? Sí, porque bajaba mucho el rendimiento, ¿no? Porque se Claro, inundaba claro. de broadcast y no podía comunicar. Claro, exacto, exacto. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, no les quiero tirar todo junto ahora, porque si no terminamos la cursada ahora y listo. Así que vayamos de a poco, así vamos asimilando conceptos y me paran si algo no se entiende. Pero básicamente lo que voy a mostrar ahora es que, digamos, uno fácilmente podría decir, bueno, yo necesito conectar dispositivos de usuarios y los empiezo a conectar al switch más cercano, ese con el otro, y así voy conectando uno contra otro y, digamos, sigo el camino físico que me dan, no sé, las cañerías del campus donde estoy y se acabó. Sí, perfecto, es posible que haya conectividad, pero no sea eficiente. Lo que tenemos que lograr es una topología jerárquica, ¿sí? Una arquitectura jerárquica de capas, ¿sí? Entonces, tenemos el acceso que ya dijimos recién, ¿no? Me da la posibilidad de que los usuarios puedan acceder a la red y de esa manera, obviamente, tener conectividad en principio de todos con todos. La capa de distribución nace para ir agrupando puntos de acceso, ¿sí? Entonces, fíjense, S2 y S3, ¿no? Su tráfico se concentra, se agrega en D2. Y si vamos en el sentido inverso, el switch D2 distribuye, por eso se llama capa de distribución, distribuye el tráfico a S2 y S3. ¿Sí? De alguna manera yo empiezo como a organizar el tráfico y no hago que, fíjense, si S1, ¿no? Si la PC1 tiene que enviar un mensaje a la PC3, fíjense que si tuviera que atravesar S2, S3, S4 directamente, ¿sí? Y así todos con todos, empezaría a ver en S3, por ejemplo, algún cuello de botella, o sea, podría llegar a haber saturación ahí, ¿sí? O si no, tendría que estar ampliando todos los switches permanentemente a medida que el tráfico crece.
En cambio, de la otra manera, yo empiezo a agrupar el tráfico en dispositivos de una capa superior, y en la medida que eso va creciendo, yo lo que hago es ir ampliando en todo caso el dispositivo de esa capa. Y no tengo que ir ampliando a todos los dispositivos del acceso. ¿Se ve? Por otro lado, en la capa de distribución es donde típicamente se empiezan a aplicar segmentación a los broadcasts que hablábamos antes. ¿Sí? Si yo tengo entonces un gran dominio de broadcast, porque acá se maneja la misma tecnología, tengo una gran red LAN, bueno, esos broadcasts que les decía, empiezan a ser molestos, empiezan a ser ineficiente la red, por lo tanto empiezo a segmentar o a limitar los broadcasts, ¿en dónde? En la capa de distribución. Por lo tanto, ¿qué le dije que usamos para delimitar los broadcasts? Un router. Un router. Por lo tanto, en estos switches, que acá lo vemos, switches típicos como cualquier otro de capa 2, en realidad aparecen switches que los llamamos multicapa o switches de capa 3, porque pueden switchar, pueden trabajar, digamos, dentro de un mismo dominio de broadcast, pero puede además generar un límite y tener otras interfaces trabajando en otro dominio de broadcast, ¿no? Y empieza a funcionar como un router. ¿Sí? En un router teníamos una interfaz que apuntaba a una red Ethernet, otra a otra red Ethernet, otra a una red WAN, ¿sí? Y ahí teníamos diferentes redes IP, ¿sí? O sea, uno daba un direccionamiento de red distinto por cada interfaz. Acá, en principio, todos están en la misma red, decíamos que era la misma LAN, pero en la medida que yo quiero segmentar porque se hace ineficiente, bueno, empiezo a levantar funcionalidades de routing y ahora, entonces, la segmentación IP, la segmentación de direcciones IP, la tengo en el switch. ¿Se entiende? Acá es donde también además puedo aplicar redundancia. ¿Eso qué es? Y fíjense, si D1 se apaga, se quema, pasa algo, o se corta el vínculo entre S1 y S2, y perdón, y entre S1 y D1, bueno, acá es fácilmente aplicable o implementable un vínculo entre S1 y S2 y D2. Podría ser un segundo camino, ¿sí? Un segundo vínculo entre S1 y D2. ¿Sí? No tengo que andar haciendo un camino alternativo de S1 contra S2, S3, S4, S7, S6. ¿Está bien? Entonces, fíjense las ventajas que me va dando la capa de distribución. Bien, y por último tenemos la capa núcleo, ¿no? O capa core, ¿no? Core es núcleo. También se lo llama backbone, o columna vertebral, ¿no? Acá aparece backbone. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense, si yo tengo un campus muy grande, imagínense el campus de la universidad, ¿no? Yo podría pensar que cada aula tiene un switch de acceso. Las PCs de las aulas se conectan al S1, otra aula al S2 y así. Después, podría pensar que todas las aulas, o sea, cada uno de los S, se conectan a un switch D1, uno por edificio. ¿Se ve? Y después de ahí, con un solo vínculo, podría ir, no sé, al edificio histórico, donde tengo los switches de core. Donde tengo dos porque por redundancia, acá no está mostrado, pero si se quema C1, D1 y D2 quedan muertos, ¿no? Entonces, D1 y D2 podrían tener vínculos a C2. ¿Se ve esto? Con otra jerarquía sería, digamos. Claro, entonces en Se capa cae. núcleo tengo otra jerarquía. ¿Qué es lo que por ahí se ve más fácil? Y que, digamos, si dijimos que en la capa de distribución se va agregando tráfico del acceso y después los de distribución se agregan en el core o en el núcleo, bueno, tengo otro tipo de equipamiento que va a tener que manejar mayor volumen de tráfico. Si se fijan, tal vez menos cantidad de interfaces, pero esas interfaces que sean de mayor velocidad, mayor ancho de banda. Si acá cada uno de estos vínculos, ¿no? De cada usuario tiene una interfaz de 100 megabits por segundo, bueno, en un aula a veces tenemos, no sé, 30 alumnos. Bueno, tendría 30 PCs, necesito 30 puertos. Esos 100 megabits por cada uno, por 30, me da 3 gigas. ¿Sí? Entonces, este vínculo tendría que soportar 3 gigas.
Bueno, comercialmente no hay vínculo de 3 GB, pero sí de 1 GB. Entonces yo podría agrupar interfaces de 1 GB hasta lograr 3 GB. O puede ser que tenga un switch que tenga una interfase de 10 GB y ya tengo margen para seguir creciendo en tráfico. ¿Se ve? Entonces, este switch es de un rango, por llamarlo de alguna manera, un rango más bajo que el de 1, donde ya empiezo a manejar interfaces de mayor capacidad. Si acá vamos agregando tráfico a 10 GB, bueno, acá tengo que tener 40 GB o 100 GB, depende del tráfico que tenga, ¿no? Entonces ya acá tengo otro tipo de switch. ¿Se ve? Por otro lado, el switch de acceso dijimos que era un switch Ethernet. Acá ya dijimos que nos interesaba o típicamente se recomienda aplicar lo que sería la segmentación de broadcast. O sea que acá a este switch le vamos a pedir características de ruteo, ¿no? Que sea multicapa, y a este no. ¿Se entiende? Vamos a ver algunas features más, algunas características más que le vamos a pedir. Pero por ahora, para entenderlo, veamos eso, ¿no? Que hay diferencia. Y volvemos al origen. Si yo tuviera todos los switches iguales acá, y bueno, a lo mejor funciona, porque a lo mejor son pocos equipos, no necesito segmentación, el volumen de tráfico es poco, la cantidad de brocas es poco, bueno, anda. Pero a la medida que esto escala, crece, ¿sí? Se puede complicar. Entonces siempre conviene plantear un diseño, aunque empiece con pocos equipos, plantear un diseño que vaya, que vaya teniendo el objetivo de un diseño jerárquico. ¿Está bien? Por eso, digamos, siempre que se diseña se trata de plantear digamos, la necesidad actual y la necesidad futuro, ¿no? Muchas veces conviene ya plantear, y vamos a ver después, ¿no? Diferentes modelos que tenemos disponibles para ver cuál usar, pensando en cuál es la evolución que puede llegar a tener la red. O sea, También, con un diseño jerárquico tengo asegurada la escalabilidad de claro, tengo asegurada la escalabilidad. la Obviamente que red. también, exacto. Obviamente que también dependerá, ¿no? Si yo, no sé, hago un diseño jerárquico, pero acá arriba puse un switch, o acá puse un switch que tiene 4 puertos y después en realidad resulta que voy a agregar más accesos a ese equipo, bueno, obviamente me quedo corto, pero es fácilmente reemplazable, porque yo de última cambio el de uno nada más, no cambio los demás. ¿Sí? Imagínense que no tengo la capa de distribución y núcleo, entonces tengo que conectar a todos con todos acá. En la medida que tengo que hacer algún cambio, lo tengo que hacer en todos, porque están todos encadenados. ¿Sí? Aplicar políticas es más complicado, porque les decía, ¿no? Yo quiero, otro de los puntos es que me va a interesar aplicar seguridad en la red. Entonces, depende del tipo de seguridad, me conviene hacerlo en una capa o en otra. Si no, lo tengo que hacer en todos por igual, porque nunca sé dónde está la división del tráfico, digamos. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Avanzamos bastante ya de golpe, ¿eh? Si no se murieron ahora, quiere decir que venimos bien. Bueno, por otro lado, bueno, de vuelta acá volvemos al diseño o a la topología jerárquica, ¿no? Podemos llegar a encontrar, o podemos arrancar, como les decía, con pocos equipos, sin tener exactamente, imagínense que yo tengo una oficina equivalente a lo que es de una empresa, ¿no? Que es el aula de la universidad. Obviamente ahí no voy a poner 3 switches para ya tener preparado el core para cuando algún día crezca. O sea, obviamente creceré con un equipo tipo S1, ¿sí? Por ahí la empresa crece y tengo que abrir una oficina al lado, apareció el S2, los vinculo directamente, pero por ahí creció y tengo un S3, una nueva oficina, S3. Y ahí, para conectarlos entre ellos, por ahí me conviene ya tener un equipo, un tercer equipo que sea, o un cuarto equipo que sea el de la capa de distribución, ¿no? Entonces voy haciendo todo bien modular. Y normalmente pasa que el core es la última capa que aparece, porque con 2 equipos de distribución para tener redundancia me arreglo y digamos, colapso las funciones de core y de distribución. El core tiene la función de hacer un envío, el core tiene la función de tener un envío de una zona, ¿no? De una zona a otra de la red rápida, ¿sí? O sea, la idea es que acá haya alta velocidad, ¿sí? Que como es el core, el centro, la columna vertebral de la red,
sea confiable, por lo tanto seguramente tenga 2 equipos para tener redundancia, pero que no haya demasiada manipulación del tráfico. Todo lo que sea manipulación lo voy haciendo sectorizado en la capa de agregación-distribución, ¿no? Lo que les decía, digamos, delimitar dominios de ruteo. Cuando veamos seguridad, vamos a aplicar acá cuestiones de seguridad, ¿sí? En la capa de distribución. Déjenme ver, a ver. Bueno, entonces esto, digamos, tengan claro también que este es el diseño lógico. O sea, lo tengo en un papel dibujado, ¿no? Qué antigüedad, un papel. Parezco Filminas como Alberto Fernández. Lo tengo dibujado en alguna aplicación, interconectar los equipos de esta manera, pero físicamente después, cuando voy a la realidad, es otra, ¿no? Obviamente. Entonces, fíjense que acá se plantea que a lo mejor, aunque parezca raro, tengo las diferentes capas en un mismo rack, en un mismo gabinete. ¿Sí? A veces resulta, para el que no es del rubro, digamos, difícil explicar que por ahí los usuarios se conectan a estos equipos y en realidad tengo más. Y vos decís, ¿para qué si yo conecté a todos los usuarios acá? Bueno, en realidad porque estoy tratando de mantener este concepto, ¿no? Entonces las PC de las oficinas tal vez se conecten a los switches que están en esta sala de comunicaciones, ¿sí? A veces es un data center, un centro de datos. Acá en realidad se dibuja en otro piso, ¿no? El centro de datos, fíjense, los servidores de correo electrónico, web, base de datos, están todos en un lugar tal vez refrigerado, mejor segurizado, con un ambiente controlado. Los switches de red no requieren tanto cuidado de lo que serían las condiciones de ambiente. Entonces, tal vez tenga, como les decía, los switches de acceso concentrados, el de distribución de este piso acá, todos los usuarios del piso de abajo tengan algo parecido y posiblemente se conecten al core, que por ahí está en donde está el data center, ¿no? Donde están los servidores. ¿Está bien? Entonces siempre es bueno tener la visión de las dos cosas, ¿no? La topología de la red es la representación de la red con todos sus nodos, pero lógica, ¿no? No es la real, la física, que es la que tenemos acá, en un plano del ambiente donde están los equipos. Bueno, por otro lado, a veces digamos, está bueno cuando uno arranca a diseñar una red que empieza de esta manera y puede tal vez mantener una prolijidad. A veces es al revés, uno empieza a trabajar en una empresa donde ya existe una red y si no contamos con una topología de este tipo, entender la red es un lío, ¿sí? Entonces a veces tenemos una falla y no sabemos qué pasa. O sea, bueno, si uno sabe que esto está armado de manera modular, de manera jerárquica, bueno, tal vez se dé cuenta que puede relacionar que la falla fue en esta oficina, porque en realidad está fallando un equipo de acceso, ¿sí? Si fuera que estuvieran encadenados todos los equipos y falla este equipo, bueno, a lo mejor falla el equipo que están conectados directamente a ese switch, pero también no hay comunicación entre estos de acá, ¿no? Entonces, en realidad nos confunde mucho también, no, digamos, ante el troubleshooting, ¿no? Ante la resolución de problemas, no tener organizada correctamente una topología. Bien. Ya yendo más en detalle, los beneficios de una red jerárquica, ¿cuáles son? Escalabilidad. O sea, puedo expandir, escalar sería expandir la red, ¿no? Puedo expandir fácilmente una red. Volvemos atrás, fíjense. Si yo, no sé, tengo que aparece una nueva oficina al lado de la otra, por ejemplo, bueno, agrego un nuevo switch de acceso y lo conecto al D1, ¿sí? Aparece en otro edificio, listo, lo conecto al D4. ¿Se entiende? Eh, Entonces, es fácilmente escalable. Si no, volvemos a lo mismo. Imagínense que acá, donde están los usuarios mismos, yo los conecto todo contra todos. Crecer acá implica que el tráfico va a viajar por cualquiera de estos switches y a lo mejor tengo que andar creciendo en todos los switches, ¿sí? No es fácilmente escalable una red que no respeta una topología jerárquica. Bueno, me permite tener fácilmente redundancia, ¿no? Redundancia, ¿qué sería? Tener alternativa en caso de problemas en la red. Se quema un equipo, se corta un cable, bueno,
La idea es que fácilmente yo puedo construir redundancia, lo que les decía. Acá no se ve, acá no está implementada la redundancia, porque se quema este C1 y los que están acá no se van a poder conectar contra los que están acá, y ni hablar si el data center estaba de este lado, ¿no? O sea, se quedan sin servicio. Entonces acá faltaría los vínculos que aprovechan la redundancia de equipo, ¿no? Porque la redundancia hay que pensarla a nivel equipo y a nivel vínculos. Acá veo que hay redundancia de equipos, en cada capa hay cierta redundancia, o sea, hay dos equipos que cumplen la misma función, acá también, pero no hay vínculos redundantes. Se corta, ¿no? Imagínense que esto puede ir, como les decía, del edificio Darac 1 al edificio histórico, que va por una cañería, un cañero que está en el predio, y a lo mejor están trabajando en la obra del otro edificio, y hacen una excavación y cortan el cable. Entonces toda esta aula se queda sin servicio, todo el edificio se queda sin servicio. Entonces debería haber un segundo vínculo que lo ideal sería que vaya por otro camino físico hacia otro switch de distribución. Eso es lo que siempre se intenta hacer, ¿no? Bueno, digamos, permite tener un mejor rendimiento. Vieron que hablábamos de que yo planifico los enlaces en cada capa dependiendo del volumen de tráfico que van a manejar, ¿no? A medida que voy de la capa de acceso a la capa core, vamos creciendo en tráfico, por lo tanto ya fácilmente puedo planificar en tener eh, vínculos de mayor capacidad. Los equipos manejan más volumen, entonces yo puedo diseñar y planificar equipos de mayor rendimiento. ¿Mm? Seguridad, o sea, yo puedo tener mejor implementadas políticas de seguridad, entonces en cada capa voy a tener un requerimiento distinto de seguridad, después lo vamos a ir viendo. Facilita la administración, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, bajar una política de seguridad a todos los switches de acceso de la misma manera. Tengo otra política de seguridad o de calidad de servicio, que también algo hablaremos más adelante. Bueno, la aplico de diferente manera en las diferentes capas, ¿sí? Un segundo, por favor. Perdón, ¿eh? Em, me acaban de avisar que mi sobrina y mi hermano están con COVID, así que por eso me vinieron a avisar. Bien, bueno, seguimos, avanzamos un poco. Terrible. Sí, sí, bravo el tema. Bueno, avancemos. Les decía, me facilita la administración. Yo puedo, al tener capas, como pasaba con el modelo OSI, yo puedo definir administraciones distintas para cada capa, ¿no? Desde las personas que acceden a trabajar en cada capa a lo que implemento en cada capa. Entonces lo hago todo mucho más modular y más fácil de manejar. Bueno, y el mantenimiento también, ¿no? Así como es modular, implementar la red, mantenerla también. Yo puedo, digamos, tener tareas de mantenimiento en un equipo, cambiarle el sistema operativo y demás, lo puedo hacer afectando a zonas bien específicas, ¿no? Sin afectar el resto. Bueno, bien. Entonces, también cuando diseñamos la red y tenemos un diseño de red jerárquica, aparecen conceptos, por ejemplo, lo que llamamos diámetro de la red. El diámetro de la red es la cantidad de saltos, que acá los saltos son dispositivos de capa 2, ¿no? Estamos focalizados en switches, ¿no? Cuando hablamos de ruteo, los saltos serán los routers, ¿sí? Acá son switches, que se atraviesan, en el peor caso, entre dos dispositivos de usuarios, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el peor caso tenemos 6 saltos. ¿Está bien? Y fíjense que yo puedo conectar muchísimos usuarios, porque puedo ir agregando switches,
Y el peor caso va a ser siempre el mismo, va a ser 6. ¿Está bien? En una topología no jerárquica, si yo necesito agregar usuarios, necesito agregar switches y los empiezo a encadenar uno con otro, bueno, el diámetro va variando. ¿Y qué implicancia puede tener eso? Agregar equipos, ¿en qué podría impactar? En el rendimiento de la red. ¿En él? En el rendimiento de la red. En rendimiento de la red, pero ¿por qué, por ejemplo? Iba ante una tormenta de broadcast, empieza a bajar el rendimiento de la red. Sí, empieza a bajar. Acá igualmente si hay un broadcast o tormenta de broadcast, siendo todos switches Ethernet, el broadcast pasaría por todos lados, ¿no? Eso es igual en este Claro. caso. Pero sí lo que podría pasar es que si yo agrego saltos, agrego procesamiento de la información en los equipos que se atraviesan, ¿no? Entonces, en esta topología, bueno, obviamente acá hay, fíjense, si hubiera un solo núcleo, por ejemplo, obviamente tendríamos un salto menos, ¿no? Pero en este caso que es redundante, que es lo que típicamente encuentro, digamos, la posibilidad de tener redundancia, tenemos 6. Yo agrego un módulo más y sigo teniendo 6. Agrego incluso un núcleo más. Si tuviera que agregar un núcleo más, sigo manteniendo entre cualesquiera dos equipos de usuarios 6 saltos. ¿Sí? Vamos a hablar de justamente el hecho de tener caminos redundantes, como vemos acá, ¿no? Fíjense, de S1 tengo a D1 y a D2. ¿Sí? Y de D2 y D1 tengo conexión a C1. O sea que si ustedes ven, hay un camino que se cierra por acá. Si hubiera alguna trama de broadcast, por ejemplo, que tomara este camino, como es un broadcast, ¿qué hacía el switch? Interpreta que es un mensaje a todos, por lo tanto lo replica para todos lados. O sea que lo replica para acá. Y como es un broadcast, lo replica para todos lados. O sea que lo replica para acá también. Y ¿qué hace? Lo mismo. O sea que lo replica para acá también. O sea que el mismo mensaje sale y llega al mismo punto. ¿Sí? Eso es un bucle que es un problema. Entonces, vamos a hablar de un protocolo que nos resuelve esa situación, ¿sí? Y que se ve facilitado ese protocolo ante una topología jerárquica, ¿no? Después vamos a hablar por qué. ¿Está bien? Profe, Y ese pregunta. protocolo, sí. En la cantidad de saltos de la que está hablando tiene que ver con que son 12 switch y como están todos conectados entre sí es esa cantidad dividido 2, la cantidad de saltos, o estoy equivocado. No, fíjate que acá, fíjate, si vos el peor camino que puedas tener, que sería entre ese uno y cualquiera de los otros, digamos, que están sobre el otro sector, ¿no? Acá, siempre son 6. ¿Sí? Si tuviéramos otro switch de distribución, ¿no? O sea, agregamos cantidad de switches, tenemos otra distribución con otro acceso, por ejemplo, vas a tener más switches, pero seguís teniendo 6 como diámetro. ¿Se llega a ver? Ajá, sí, sí. Acá coincide con lo que decís vos, ¿no? Sí, podría pensarse eso, ¿no? Son 12 switches, lo tengo, digamos, agrupado como de a 2 por la redundancia y demás, parecería que da de ahí, pero no. Si yo sigo agregando módulos, digamos, módulos de distribución, estoy agregando mayor cantidad de switches, ya no tengo 12, tengo más, pero sigo teniendo 6 switches intermedios entre dos usuarios cualesquiera, como máximo. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, les hablé de ese protocolo, de esa característica que corren los equipos, los switches, para evitar estos bucles, y vienen de fábrica, digamos, vienen con todos los parámetros seteados para funcionar en redes de diámetro 7. ¿Sí? Tiene varios timers y esos timers están pensados para un diámetro 7. Digamos, están pensados ya para una red, digamos, que respeta este tipo de arquitectura. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar, pero la realidad es que no, ¿no? Lo ideal es siempre mantener este tipo de diseño. Después, ancho de banda. Recuerden que algo les dije, ¿no? O sea, tenemos los enlaces de menor capacidad están en el acceso, pero ya de acceso a distribución
tenemos que crecer en ancho de banda. Se va agrupando, se va agregando el tráfico. Y de distribución a core, lo mismo, se sigue agregando. Entonces, podemos en una topología representar ese agregado, cuando yo agrego vínculos físicos, ¿sí? Los puedo agrupar por una, una característica, una feature que se llama link aggregation, para que trabajen como si fuera un solo vínculo de mayor ancho de banda. Entonces, si acá tengo un enlace de 1 giga, le agrego otro más, los configuro de esa manera, los simbolizo con este circulito, como que en realidad lógicamente es un solo vínculo, pero de mayor ancho de banda. ¿Sí? Entonces acá tengo, fíjense, un poco la diferencia de lo que decían antes, ¿no? Acá tengo un vínculo Ethernet típico, acá ya es Ethernet, sigue siendo Ethernet, pero ya es diferente porque tengo una agregación de ancho de banda, ¿no? Un agregado de ancho de banda, como dice acá. ¿Sí? Bueno, acá arriba lo mismo. No está en todos lados, ¿no? Acá faltaría el circulito indicando de que habría mayor ancho de banda. Bueno, y después la redundancia que ya hablábamos, ¿no? La idea es que no solamente tenga redundancia de equipo, sino también redundancia de vínculo. Típicamente lo que sucede en las redes es que se cortan los enlaces. Depende de la situación, pero muchas veces pasa lo que les decía, ¿no? Si en un campus, bueno, hay una obra de un lado a otro, bueno, dentro de un edificio, por ahí hay un trabajo de la parte eléctrica y tocan un caño, cortan, puede pasar que se apaga un equipo, ¿no? Cortan alguna alimentación de algún sector del edificio y se apaga un equipo, entonces siempre lo ideal es tener la redundancia de vínculo y de equipo. ¿Sí? ¿Dudas? No es que están pasando datos todo el tiempo también por ese enlace, sino solo para No, cuando se cae el principal. claro, claro. O sea, por otro lado, si esto es Ethernet como hablábamos recién, fíjense que muchas veces tenemos ese bucle que es indeseado, ¿no? Entonces, los vínculos están a través de este protocolo que les comentaba, están lógicamente deshabilitados, pero lógicamente, porque en caso de que se caiga el primario o el que está activo, empieza a funcionar el otro. Bien, bien. ¿Sí? Gracias. Y decíamos que el diámetro tenía que ver con la latencia también. O sea, en la medida que yo atravieso equipos, se tiene que procesar, con ese tráfico se va procesando y el procesamiento requiere un determinado tiempo, que a medida que la tecnología avanza es cada vez menor, pero siempre existe. Entonces, en la medida que agrego equipos, hay mayor latencia, ¿no? La latencia es el tiempo de traslado desde el origen a destino de un mensaje. ¿Sí? Entonces, varía la latencia en la medida que yo agrego equipos que aumenta el diámetro de la red. Hay aplicaciones que son sensibles a la latencia, otras que no. Entonces también, obviamente, habrá mayores consecuencias si aumenta el diámetro en las redes donde tengo ese tipo de aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones de voz, ¿sí? De voz de voz sobre IP, ¿no? Las de telefonía. Bien. Bueno, por otro lado, hablamos de redes convergentes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es que ya hoy en día es casi normal y común, pero antes teníamos los diferentes servicios básicos en redes o infraestructuras separadas. Una red de telefonía era un cableado, era un teléfono común y corriente, digamos, todavía hay en las casas, que se conecta a un cable a un par de cobre telefónico que termina llegando a una central telefónica del proveedor. ¿Sí? Incluso en las empresas también existían, las grandes empresas tenían una PBX, ¿no? La llamaban una central telefónica, un cableado que iba hasta los escritorios de cada empleado y ahí el teléfono analógico. Después aparecieron teléfonos digitales, pero siempre a partir de una infraestructura independiente de lo que es una red de datos. ¿Sí? Bueno, a medida que se fue mejorando la tecnología, ¿no? Empezaron a aparecer otro tipo de equipo, los switches, acá veríamos un switch modular con diferentes tipos de placas, donde empezaron a poder conectarse los teléfonos comunes, ¿no? Lo que hablamos recién, y funcionaban de gateway, ¿no? De punto de intercambio de tecnología y podían, a los mensajes que venían de la telefonía tradicional, mandarlos a través de paquetes o tramas
Ethernet, ¿no? Y del otro lado, invertir la traducción de un mundo a otro y recibirlo en otro teléfono común. Y después ya aparecieron los teléfonos IP directamente, donde entonces ahora las funciones de central telefónica están en los propios routers o hay servidores conectados a la red Ethernet que funcionan o tienen el equivalente a lo que es una central telefónica con todavía mayores ventajas, ¿no? Yo puedo dejar grabado un mensaje de voz y demás, se almacena en una base de datos de la red, y después el usuario lo puede levantar desde el teléfono el mensaje, puedo tomar el directorio, ¿no? La agenda de usuario, lo tomo desde el mismo teléfono, bueno, cosas impensadas años atrás, donde teníamos, como les decía, redes separadas, ¿sí? Entonces, a las redes actuales, las redes que antes llamábamos de datos, ahora son redes convergentes, se le suman todos los servicios que conocíamos por separado antes, ¿no? Fíjense que acá tenemos, bueno, la aplicación, hoy en día estamos usando, de hecho, una aplicación de videollamada que antes era imposible e impensado. Apareció primero el tema del teléfono físico IP, después el teléfono en formato software dentro de una PC en una red que llamábamos de datos. Bueno, acá una sala de telepresencia, ¿no? Bien, entonces hay tecnologías todavía heredadas que van migrándose a estas redes que nosotros estamos estudiando, ¿no? Y justamente cada una de esas infraestructuras, cada una de estas aplicaciones tienen requerimientos de tráfico distintas. Como le decía, un mensaje de voz, esta persona está hablando, cuando habla, el tráfico en la red se tiene que comportar de una determinada manera porque si no, no tiene sentido la aplicación. Imagínense que cuando viaja el tráfico, ¿no? Que lleva mensajes de voz de la persona, si hay mucho delay, mucho retardo, al destino llega mal, inentendible. O peor, si va variando ese retardo, primero es rápido, después lento y demás la red, ¿sí? Bueno, ya es imposible hablar, ¿no? De hecho, uno termina cortando. No usa más esa aplicación. Entonces, a medida que se fueron teniendo redes convergentes, se fue necesitando mayor exigencia sobre la red, ¿no? Los requisitos a la red eran cada vez mayores. Uno de ellos, por ejemplo, la latencia. Y por eso se trata de mantener el diámetro lo más chico posible, teniendo una topología jerárquica con un diámetro de 6 o de 7, como mencionábamos, estamos más que bien para estas aplicaciones. Bueno, acá de vuelta se muestra eso que decíamos, ¿no? Fíjense, una red de voz antes era un teléfono cableado a una central telefónica, ¿sí? Por otro lado, existía una infraestructura aparte para lo que sería video, ¿no? Si quería mostrar video a diferentes usuarios de una empresa, era todo un cableado, cable coaxil y demás, hasta monitores o televisores que pudiera tener en cada oficina. Y por último, trabajando en una aplicación para, no sé, cargar los clientes de una empresa, el stock que pudiera tener una compañía de un producto que vende y demás, era otra red aparte, otra infraestructura aparte. Bueno, la exigencia en ese caso de la red era muy distinta a ahora que tenemos redes convergentes donde la voz, los datos, los videos están en una misma infraestructura. Fíjense que, por ejemplo, para la voz, la exigencia tiene que ver más que nada con la latencia, o sea, el tiempo que tiene un paquetito, una trama que lleva mensaje de voz. ¿Por qué digo paquetito? Porque cuando hablo, se codifica la voz en pocos bits, ¿sí? Y va saliendo tramas chicas, o sea, en realidad va, digamos, la voz se codifica, va a la aplicación que se usa para voz, y después se mete en un paquete IP y después en una trama. Pero esos son de pocos bytes, ¿sí? Entonces, en realidad, el ancho de banda no es una exigencia para aplicaciones de voz, como la telefonía. En cambio, para video, ¿sí? Ya ahora, si bien el delay es importante, en realidad si llegara un poquito retardada la imagen no molestaría demasiado, pero sí molestaría si la imagen se ve distorsionada. Y la distorsión podría venir porque
no hay suficiente ancho de banda. O sea, el requerimiento de capacidad de ancho de banda es mayor para imágenes, para video fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay otro tipo de requerimiento para las redes cuando voy a tener aplicaciones de video. Y después tengo las de datos, ¿no? Que son las que originalmente tenía. Pero son las menos complicadas porque por ahí si un dato tarda un poco más en llegar, no importa, va a quedar en la base de datos o va a quedar en el servidor la información, ¿no? Mando un correo, bueno, si tarda un poquito más en llegar el correo, no pasa nada, no molesta al usuario, ¿sí? O accedo a una página web. Bueno, tardará un poquito más en cargarse, pero listo, para ese tipo de aplicación no es un problema tan importante el ancho de banda, ni la latencia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos un descansito, ¿les parece? 15 minutos. Este es un pequeño ejercicio muy sencillo donde es repasar lo que vimos recién. Uno puede arrastrar y ubicar en la capa que corresponde estos nombres. Es muy sencillo. Véanlo si quieren. La idea es no aburrirlos tanto con teoría. Entonces, hacemos un pequeño corte, miren esto y después seguimos. ¿Sí? Fíjense, son y 17 y media. Continuamos. Bárbaro. Ok.